Hola amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Ratones de Biblioteca, que como saben es un espacio que se abrió durante el confinamiento producido por el COVID y que tiene por objetivo dar a conocer las investigaciones que se relacionan con la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. Agradezco mucho al público que hoy nos acompaña en esta emisión y les invito, como siempre, a escribir sus saludos. Mucho nos complace que nos cuenten desde dónde nos sintonizan y compartan sus preguntas en los comentarios para que sean atendidos durante esta transmisión. Hoy nos acompaña la doctora Jennifer Buchas, a quien agradezco mucho la disposición para participar en este espacio. Y antes de darle la palabra para que inicie la charla con la que participa el día de hoy, leeré unas breves líneas curriculares para presentarla. Jennifer Buchas es doctora en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Sus campos de especialización son la archivística digital, la preservación digital, gobierno y ciencias abiertas y la digitalización documental. Ha participado en varios proyectos de digitalización como TESIUNAM, la implementación del área de digitalización en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el rescate digital de la revista El Cuento, revista de imaginación de Edmundo Valadez, entre otros. Así también participó en proyectos de política de ciencia abierta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la conexión de repositorios institucionales, tanto de datos como de literatura al repositorio nacional, y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de acá de casa de la UNAM, donde realiza un estudio sobre políticas de información en colecciones y servicios para bibliotecas nacionales. Bienvenida, Jennifer, y adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Giselle. Antes que nada, gracias por la invitación, gracias por el espacio que me dan aquí para participar. Muchas gracias a la doctora también Ana María Romero, quien fue la que me invitó a dar esta charla. Y bueno, sin más, para no quitarle el tiempo al programa, espero que les guste, que les llame la atención el tema. Aquellos que me conocen y bueno, por lo que ya vieron en mi currículum, he trabajado la parte tanto de ciencia abierta como gobierno abierto. Sobre todo en la parte laboral, lo que es la ciencia abierta y el gobierno abierto en cuestión de teoría y bueno, sí en la práctica un poco más, pero fue un tema que realicé para para el doctorado, para poderme titular del doctorado. Y bueno, aquí les voy a presentar a grandes rasgos estos movimientos, algún marco normativo, reglamentaciones generales, algunas reflexiones que uno tiene que saber para poderse introducir a este tema. Es muy genérico y espero que les guste, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Es importante mencionar, bueno, más bien para empezar, hay que decir que el derecho al acceso a la información o la concepción del acceso a la información es una idea de la democracia moderna. Y bueno, a partir de la Revolución Francesa, cuando se empiezan a definir las repúblicas y los estados digamos, en Europa, pues se hace el reconocimiento político de los derechos naturales del hombre. Y a partir de ahí se define lo que es el derecho a la información. Sin embargo, bueno, en esta concepción del derecho a la información que vemos en la Revolución Francesa, hacía un poco alusión a lo que es la libertad de imprenta y la libertad de expresión a través de poder comunicar noticias, de poder imprimir panfletos y poderlos hacer circular entre la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este concepto todavía, digamos que no se veía la cuestión de poder buscar tanta información. Ya empezaban a haber las primeras bibliotecas que el Estado establecía como públicas y para que se pueda consultar información, pero bueno, este derecho a la información, como les mencionaba, se enfoca mucho más en la cuestión de la libertad de prensa. Y bueno, este concepto tal cual no se reformula o no se vuelve a replantear, no vuelve a haber una reflexión, sino hasta el siglo XX. Se mantiene en esta línea hasta prácticamente el siglo XX y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo. ¿Cuáles son los factores que van desenvolviendo o haciendo que se vuelva a replantear toda la cuestión del acceso a la información? Bueno, primeramente es el desarrollo acelerado de la tecnología y bueno, especialmente la información donde más influyó fue en el área de computación. También ya prácticamente a finales del siglo XX, en la última década, se popularizan los equipos personales, llega el Internet a las casas. Fue poco a poco como llegó en México, pero por ejemplo en los países de primer mundo ya tenían estas capacidades y bueno, todo esto empieza a llegar en esta última década. Y lo que permite
es empezar a, bueno, permite la facilidad desde casa o desde la oficina, poder empezar a consultar información, a poderla almacenar, a poderla difundir, por medios más personalizados y sin las barreras físicas que conocemos o que en ese tiempo se podían llamar como las barreras físicas, que era la cuestión del copyright, los derechos de reproducción de la obra, que no es que hayan dejado de existir. Lo que pasó es que las líneas entre la información pública y la información privada comenzaron a difuminarse y a replantearse. Entonces, por esto mismo, la información en posesión del gobierno o las instituciones públicas, aunque de alguna manera ellos eran los gestores o los creadores, ya no podía ser manejada a discreción, o ya no se podía más bien decir que era de ellos y por lo mismo tenía que ser, bueno, que debía protegerse o mantenerse ahí, ¿no? El derecho a la información entonces ya no consistía en recibir información. Ahorita vamos a ver cómo dentro de las legislaciones y dentro de los conceptos de acceso a la información se le dan otros roles al ciudadano que puede tener en cuanto a lo que puede hacer con la información, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver en esta línea del tiempo. Como ven, aquí preparé como un engranaje que habla un poco de cómo va la línea, bueno, más bien cómo se va desarrollando los movimientos del acceso abierto y principalmente, como les había dicho, en la última década del siglo XX es cuando empieza todo esto y más o menos en la primera década del siglo XXI se empiezan a consolidar los dos movimientos de los que vamos a hablar hoy. Y bueno, un momento. Y bueno, como ya les había mencionado, bueno, vamos a hablar de los inicios tal cual de lo que se pueda dar sobre el acceso abierto, que más o menos ponemos las fechas que son entre 1991 y en 1902. ¿Por qué? Porque en estas fechas están los primeros repositorios prueba, las primeras bibliotecas digitales que albergan este tipo de información o empiezan a almacenar contenidos digitalizados, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, menciono que hay dos sucesos importantes, que revolucionan a la información y especialmente a las bibliotecas. Uno es la automatización de los procesos, lo que nos permite facilitar el proceso de descripción de una obra, de cualquier ítem que nosotros deseemos escribir. Algunos son más complejos, pero otros se nos han logrado facilitar, como por ejemplo las monografías o las publicaciones periódicas, ¿no? Y el otro, digamos, lo otro que pudo ayudar a evolucionar estos sitios y a la información fue la digitalización. Entonces ahí ya no solo era la descripción de la obra, sino que también logramos capturar contenidos y ponerlos en línea a disposición del público, ¿no? A veces siempre respetando la cuestión de los derechos de autor y los permisos con los que se puede ejercer esto. Y bueno, dentro de estos movimientos, primero vamos a ver que el que avanza un poco, todos avanzan más o menos a la par, pero quien agarra un impulso fuerte en cuestión de políticas, recomendaciones, digamos, en la cuestión de el reconocimiento mundial es la ciencia abierta, que más o menos en el 2002 salen las primeras declaraciones, que ahorita vamos a hablar de ellas, y qué tipo de información es la que podemos encontrar en ciencia abierta, pues principalmente todas las publicaciones científicas o lo que podemos decir, la producción científica y académica de las universidades, de los centros de investigación. Y en este universo, por ejemplo, no solo están los artículos que publican los investigadores, ¿no? También tenemos reseñas, carteles, trabajos de titulación de cualquier estudiante y es importante mencionar que siempre es a nivel de pares. Entonces, estamos hablando más o menos a nivel de posgrado, en los niveles de posgrado, no tanto de licenciatura, aunque sí se consideran las tesis de licenciatura dentro de este universo. Pero cabe reconocer que la ciencia abierta siempre habla de la evaluación por pares, exactamente. Entonces, bueno, el otro movimiento que tenemos disponible, un momento, por favor. El segundo movimiento del que vamos a hablar hoy y que llega poco después, bueno, que llega algunos años después, tal cual gobierno abierto,
empieza a nombrarse alrededor del 2009, pero se consolida o hay una mayor visibilidad de acciones, planes, normativas, etcétera, etcétera, hasta el 2011. Todo empieza, por supuesto, también dentro del movimiento de acceso a la información, pero lo vemos más reflejado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en las solicitudes de acceso a la información, que es uno de los esquemas o de los pilares por los que se puede acceder, etcétera, etcétera. Y gobierno prácticamente es como ya el resultado de muchas iniciativas de transparencia, acceso a la información y complementadas con el gobierno electrónico. Y finalmente, pues podemos ver muchos tipos de contenidos, pero aquí yo lo quise resumir como los archivos. ¿Por qué los archivos? Porque son el producto de las gestiones administrativas. Como les decía, antes lo que se gestionaba dentro de todas las instituciones gubernamentales, pues se clasificaba o se consideraba que era de la institución, ¿no? Hoy, simplemente todos estos, estos archivos sí tienen la validez y sí se pueden consultar desde, se pueden consultar de forma pública bajo ciertos esquemas que establece toda la ley y el instituto que lo garantiza, pero bueno, pueden accederse y principalmente pues se almacenan en archivos. Esos archivos pueden hacerse digitales, se pueden convertir en datos abiertos, se pueden convertir en estadísticas, se convierten en otros productos que se pueden usar y reutilizar. Y aquí es donde podemos ver que tienen un punto en común, tanto la ciencia abierta como el gobierno abierto. También más o menos datos abiertos se empieza a consolidar alrededor del 2011. Entonces también ya existía dentro de los movimientos de ciencia abierta y gobierno abierto, pero bueno, también empieza a tomar su propia independencia para poder definir políticas, esquemas, para tener sitios, para poder almacenar información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos este es el tiempo que lo vamos a ver a detalle. Y bueno, nos vamos a regresar a los antecedentes de lo que es ciencia abierta. Primero vamos a tratar todo el tema de ciencia abierta y nos vamos a ir por ahí. Y después vamos a hablar sobre gobierno abierto. ¿Por qué lo identificamos en 1991 como en los inicios? Bueno, aquí aparece el primer repositorio científico, o bueno, se identifica el primer repositorio científico, que aparece por lo general en internet y que está disponible y se llamaba Archive. Hasta la fecha existe este. Inicialmente, pues lo que hacía es que almacenaba archivos preimpresos de contenidos sobre física, pero después fue involucrando otras disciplinas dentro de estos procedimientos. Y bueno, si algunas personas no conocen los que son los preprints o los preimpresos, era, como les he mencionado, en la industria editorial, o bueno, de acuerdo a los copyright y lo que está reservado, cuando un artículo estaba con una revista y se iba a divulgar a través de la revista, que era de paga, pues no se podía circular este tipo de información. Y el hecho de que el investigador lo hiciera, a lo mejor aunque se le escapara o fuera un accidente, eso no le quitaba responsabilidades por haber circulado la información. Pero en el caso de los preprints, es como una versión previa, tanto de las conferencias como de los artículos que los investigadores pueden gestionar y que sí los pueden subir y los pueden difundir, y estos no tienen ninguna responsabilidad legal con ninguna editorial y bueno, pueden estar, por ejemplo, guardados bajo la idea de los Creative Commons, ¿no? Protegidos, perdón, más bien. Entonces, bueno, también en la época del 2000, ya con el movimiento de acceso a la información, se reconoce que la producción académica de las universidades y los centros de investigación que han sido financiados con recursos públicos, pues debían ser accedidos sin costo alguno, ¿no? No tenían que tener estas barreras de estar siempre amarrados a toda la industria editorial y a todos los costos. Y también sí se vuelve una contraparte debido a los altos costos y el alto mantenimiento pues de las revistas, ¿no? Si las universidades ponen todos los recursos, ponen la información, ponen a los editores, ponen a los revisores, prácticamente ponen todo y solo el editor nada más publicaba la revista y cobraba los derechos, y además la misma universidad también tenía que pagar por acceder a los contenidos. Entonces, por eso este esquema se vuelve como la contraparte
para poder acceder a información sin tener que pasar por toda esta cadena de la industria editorial. Esto no quiere decir que pues prácticamente va a perecer. También creo que son una parte importante, la industria editorial es una parte muy importante, pero bueno, el movimiento lo que pretende es crear un equilibrio entre el acceso a la información y también pues la industria editorial que sí puede, por así decirlo, pues ser parte del mercado, ¿no? Y cobrar por el trabajo que hace. Entonces, bueno, antes de seguir, ahora sí, como habíamos mencionado en el 2002, más o menos UNESCO también ya empieza a participar en todas las iniciativas a nivel mundial, que empieza a participar en todo el fenómeno de la ciencia abierta. Y bueno, hoy, por ejemplo, ya tenemos las recomendaciones de la UNESCO, donde ya podemos saber cuáles son los pilares, qué se puede hacer, cuáles son, digamos, como los elementos base para podernos impulsar en las políticas, ¿no? Ahorita no vamos a ahondar tanto en ese tema, pero sí vamos a dar la definición de la UNESCO, como él menciona. Y bueno, la UNESCO define la ciencia abierta como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ahorita además con la imagen que ven, son los pilares en los que se basa la ciencia abierta, y es decir, que hay que crear hay que crear infraestructura, políticas, vínculos y claro, esquemas como de intercambio de información, evaluación por pares, el reconocimiento de la labor que hacen los investigadores incluso en ciencia abierta, ¿no? Uno de los paradigmas, más difíciles de cambiar hace algunos años en la cuestión de ciencia abierta es que muchas veces lo que publicaban los autores pues tenía que estar en revistas indizadas, y bueno, estas revistas pues eran las revistas de paga, ¿no? Las que aparecían, y a veces no aparecían las revistas en acceso abierto. Entonces también se empezaron a crear otro tipo de sitios que pudieran indizar las páginas del acceso abierto, y también los mismos esquemas de las universidades reconocieran que sus investigadores publicaban en acceso abierto y, bueno, tener el beneficio de los estímulos independientemente de dónde publicaran, ¿no? Entonces, bueno, hablamos dentro de los pilares que están aquí, que dicen las infraestructuras. Las infraestructuras nos referiríamos un poco a la cuestión de los repositorios, las conexiones, la disponibilidad en línea, las cuestiones de preservación digital, etcétera, etcétera. El conocimiento, pues, es prácticamente toda la información que se publica a través de estas instituciones, tanto las universidades como los centros de investigación. Y finalmente, si vemos el diálogo abierto y la participación abierta, es una cuestión de diálogo, de organización, del desarrollo de políticas para poder lograr todo esto. Es muy importante siempre el diálogo y las políticas, aunque parece que no lo es. Imagínense, prácticamente son dos pilares lo que se les dedica el tiempo. Por ello, tiene una importancia. A veces muchos proyectos se enfocan en dar la mejor tecnología o en meter la mejor información, pero a veces no en los esquemas de comunicación. Y en los esquemas de comunicación, a veces es donde se pierde un poco todo ese momentum, porque pues pueden cambiar las administraciones, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar incluso las administraciones de las universidades. Entonces, como no había políticas claras, pues prácticamente llega otra persona y puede volver a definir otras políticas, y ahí se puede ir, pues de alguna manera como perdiendo esa inercia o esa fuerza que tenía en un inicio la ciencia abierta, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, los primeras... está basado todo esto, el reconocimiento mundial,
se identifican 3 declaraciones y prácticamente si uno se quiere introducir al tema de cuestión de ciencia abierta, pues hay 3 declaraciones que son como base. Hay muchísimas declaraciones y dependiendo también de qué tipo de cosas queremos especializarnos en cuestión de ciencia abierta, porque también hay cuestiones como ciencia ciudadana. Por ejemplo, habíamos hablado de los datos abiertos, podrían ser datos gubernamentales, datos científicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las 3 que son base para absolutamente lo que queramos hacer en introducirnos el tema de ciencia abierta son las que ustedes ven ahorita en pantalla. La primera, que creo que es como la base de las otras 2, de hecho se le conoce como las 3 Bs, estas declaraciones. Bueno, la primera es la de Budapest, la iniciativa de Budapest, que surge en 2002. Y bueno, dentro de todas las recomendaciones es un poco extensa, reconoce la ciencia abierta, define cuáles son un poco las bases, qué es lo que tienen que hacer las instituciones, los gobiernos, cuál es el rol de los agentes importantes, pero bueno, los puntos importantes por rescatar de esta iniciativa es el acceso abierto es disponible, sí. 1, la web es un medio para la libre diseminación de bienes. 2, la evaluación por pares se hace de forma gratuita y por parte de los científicos como parte de sus actividades. Y 3, la publicación por el autoarchivo y por la publicación de revistas en acceso abierto. Aquí, por ejemplo, dice la ruta verde y la ruta dorada. Quien no lo conoce puede buscar las rutas del acceso abierto. Son bastantes. Pero bueno, la ciencia abierta para que se pueda definir, solo se define por estas 2. Por la ruta del autoarchivo, es decir, que el investigador tenga un repositorio en algún sitio, ya sea de su universidad, de su país, etcétera, etcétera, y puede depositar la publicación académica que él desee poner a disposición general. Y segunda, la publicación de revistas en acceso abierto. Es decir, como les mencionaba, ya hay muchas revistas que las universidades ya publican en acceso abierto. Hoy, por ejemplo, no asumen los costos ni los autores ni los lectores, sino las universidades tal cual son las que asumen prácticamente todos los gastos de la obra. También estas caben dentro del universo de la ciencia abierta. La segunda iniciativa es la de Bethesda o Bethesda, que fue en el 2003, un año después, y prácticamente es complementaria a la de Budapest, primeramente. Y bueno, los 2 puntos importantes por mencionar aquí es que ya define los derechos y licencias dentro de la diseminación por estas rutas del acceso. Y 2, que no condiciona, sino especifica cómo deben usarse y compartirse la información bajo el acceso abierto. Este punto es muy importante porque bueno, como hemos mencionado, la información pues es accesible y es gratuita, pero eso no significa que no hay ciertas formas de utilizar la información. Por ejemplo, uno de los principios más importantes de la ciencia abierta es que dice que siempre tenemos que reconocer de dónde extrajimos esa información. Si nosotros la vamos a citar en otro artículo, en nuestra tesis, en cualquier otro lado, pues primero es el reconocimiento del autor original quien lo mencionó dentro de nuestra obra, ¿no? Y que eso ya nos da un cierto permiso para poder utilizar esta información. Entonces, por eso es tan importante esta segunda declaración. Y la tercera es la Declaración de Berlín, también más o menos al mismo año surgió. La anterior surge como a principios de año, mediados de año, y la segunda surge prácticamente en noviembre, si no estoy mal. Entonces, también es complementaria a las otras 2, pero ya simplemente sugiere el desarrollo de políticas y estrategias que estimulen a los científicos a depositar y publicar sus investigaciones en acceso abierto, ¿no? Que era lo que les mencionaba, que las universidades pues generen un esquema de políticas donde sí consideren el estímulo de sus investigadores o poderle dar estímulos a sus investigadores y ellos ya publican bajo estos esquemas y no tanto si aparecen dentro de revistas indizadas, por ejemplo, si esta revista está en uno de los niveles más altos de consulta, etcétera, etcétera, porque esto implica un costo a la universidad, al autor y al lector, ¿no? Como era lo que mencionábamos. Ya, perdón. Y bueno, ahora sí, para ir aterrizando un poco
cómo en México se empieza a reflejar toda la ciencia abierta, nos tenemos que ir primero al artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, el artículo que trata sobre la educación, hubo una reforma. No vamos a hablar de todo el artículo porque sabemos que es muy extenso, pero vamos a hablar del inciso que habla de la cuestión, de esta cuestión de la ciencia abierta, o que va a empezar a por así decirlo, el concepto se llama democratizar la información. Este fue un concepto que ya surgió con este fenómeno. Y bueno, dice, toda persona tiene derecho a gozar, de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y además va a garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, ¿no? Entonces, no solamente es que le da ese derecho a, digamos, a los ciudadanos, sino que también va a generar esquemas o va a generar un escenario que le permita el acceso a la información, digamos, y sobre todo, bueno, aquí en este ámbito específico habla sobre la ciencia y la innovación. Bueno, es que, por ejemplo, en CONACYT es ciencia, tecnología y innovación. Aquí lo dije, ciencia e innovación tecnológica, ¿no? Prácticamente lo mismo. También vamos a ver que en el año 2014 en el año 2014 la Ley de Ciencia y Tecnología se reformó para poder introducir todo este concepto que mencionábamos de la democratización de la información, del acceso al conocimiento a través de un esquema de ciencia abierta, ¿no? Y, por ejemplo, dos cosas que podemos ver que se modificaron, hasta la fecha todavía permanecen dentro de la ley, es, primera, promover la diseminación de información científica apoyado en las nuevas tecnologías de información y mediante el uso de plataformas en acceso abierto, ¿no? Aquí ya estamos hablando de la cuestión de los repositorios, ¿no? Y como se ve, bueno, pues el CONACYT impulsa 3 convocatorias donde da un beneficio a las universidades para que puedan producir o para que puedan crear un repositorio institucional y puedan divulgar la información. Y crean el capítulo 10 sobre el acceso abierto, acceso a la información, o en el repositorio, etcétera, etcétera. Y aquí se da todo el escenario que va a garantizar, pues, el acceso a la información. Primero, además de crear estos repositorios, el CONACYT crea el Repositorio Nacional, que es un concentrador de información, y lo que hace es que se le llama el concepto cosechar, es decir, que va a cada uno de esos repositorios, extrae sus datos, los datos de los recursos que tiene disponibles y los pone a consulta en el repositorio nacional para hacer una búsqueda más completa, a lo mejor de diversos temas de la comunidad académica y científica. ¿Vale? Bueno, algo importante, me voy a regresar un momento. Es importante mencionar que esto es, digamos, un hito histórico y un hito que, digamos, puede ser de motivo de orgullo en México, es que prácticamente esta es la primera política impulsada por el gobierno sobre ciencia abierta, ¿no? Muchas de las políticas, vamos a ver adelante, las políticas, digamos, ya estaba impulsada, la ciencia abierta desde las universidades, desde centros de investigación, principalmente desde las universidades, pero pues digamos que esta política brilla porque es la primera que un gobierno le importa y empieza a crear generar un escenario sobre ciencia abierta en el que se puede ayudar, impulsar, colaborar con todas estas instituciones, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a definir lo que es el acceso abierto, que yo creo que lo define muy bien el CONACYT. Y bueno, más bien la Ley de Ciencia y Tecnología, que menciona en su artículo 65, que el acceso abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital que no requiere ni suscripción, ni registro, ni pago a todas las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, etcétera, etcétera, que han sido financiados con recursos públicos. También que se hayan utilizado con infraestructura pública y, bueno, algunas otras cuestiones sin que dañen la propiedad intelectual o industrial, que dañen la seguridad nacional, que dañen los derechos de autor. Esto, como hemos mencionado,
bueno, es algo libre, no es algo que los investigadores tienen que... cuando hablamos de incentivar el acceso abierto, lo hacemos de una manera voluntaria. Creamos esquemas para que ayuden al investigador a involucrarse en el acceso abierto. Pero sabemos que hay producciones que sí merecen ser parte de ser... de una industria editorial o ser parte de una colaboración entre industria privada con la industria pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos entran en otros derechos y por lo tanto, pues esto a lo mejor no puede ser parte del universo de ciencia abierta, a lo mejor no en su parte más reciente, ¿no? Pero a largo plazo tal vez sí, ¿no? Bueno, también como les decía, independientemente de la iniciativa de ciencia, bueno, de la democratización de información, del CONACYT llegó hasta el 2014, pero desde el año 2000 ya había muchas universidades aquí a nivel de México que, bueno, como les había dicho, la tecnología ya había avanzado, las universidades, por supuesto, ya habían apostado a las tecnologías y a la innovación dentro de las bibliotecas, pues muchas de ellas ya tenían repositorios académicos, ya estaban en ese escenario. En ese momento, perdón, no se llamaban tanto repositorios académicos, a veces tenían un nombre, estábamos divagando en los conceptos de la biblioteca digital, de la biblioteca electrónica, de la biblioteca virtual, que más o menos iban en ese escenario, ¿no? Perdón, y también, pues sobre todo las tesis es algo que se empezaron a generar estas bibliotecas sobre las tesis que se iban generando dentro de las universidades. También, por supuesto, las universidades y los centros de investigación también ya tenían incluso programas y esquemas para las revistas de forma digital y bueno, de alguna manera ellos ya tenían todo el esquema para poderse sostener en un concepto abierto o en el concepto de las revistas abiertas, incluso antes de la cuestión de la democratización de la información y el marco normativo que hemos visto anteriormente, ¿no? Es importante mencionarlo. Pero gracias al movimiento de ciencia abierta, lo que se logró y lo que es un poco también innovador en estos últimos años es que se empezaron a generar a partir de más o menos finales de la primera década del siglo XX, por ahí del 2009, 2010, hasta la fecha, los concentradores de información que lo que hacen, como les mencionaba, es cosechar, lo que le llamamos cosechar, recuperar información de otros repositorios para concentrarla en un solo sitio y que ya sea el investigador o el estudiante pueda consultar la información sin tener que ir a cada uno. O bueno, ya lo hace, pero después de haber hecho una búsqueda mucho más sencilla, ¿no? Y aquí les pongo dos ejemplos, por supuesto. Como les decía, estos proyectos que yo tuve la oportunidad de trabajar, el primer ejemplo que es TESIUNAM, prácticamente en el 2000 ya estaba presente, ya estaba para el 2005, más o menos cuando yo estuve participando, ya estaba bastante bien consolidado ese repositorio y estaba en el proceso de digitalizar. Ya, por ejemplo, algunos contenidos, no algunos, ya las tesis en ese momento ya se pedían en un disco compacto, y se recuperaba la información de forma digital y bueno, esta ya se colgaba en línea, etcétera, etcétera. Y el último, prácticamente hay muchos más proyectos, aquí estoy hablando con los que yo he tenido más experiencia de trabajar y los conozco, digamos, detrás de bambalinas, cómo funcionan. Entonces, por eso platico de estos, pero créanme que hay muchísimos más repositorios que vale la pena mencionar, que no solo están ni en la Ciudad de México, sino en todos los estados y, bueno, otros proyectos. Y el otro que es el Repositorio Nacional, que es un ejemplo de concentrador, no es el primero, de hecho creo que por ahora podríamos decir que es el último, no ha habido otro concentrador, a lo mejor más trascendental que podemos mencionar, pero bueno, esta es una iniciativa que todavía está aquí. Y bueno, aquí les voy a poner un ejemplo del sitio de las páginas. Algunas páginas ya se las compartirán en línea. Esta va a ser la primera página que les compartan. Yo los invito a que conozcan el Repositorio Nacional, donde hasta la fecha y gracias a estas iniciativas y estas convocatorias, pues se lograron conectar muchísimos repositorios. Aquí ven que son 108. La verdad no recuerdo al final porque fueron 3 convocatorias, fueron alrededor de 100 proyectos los que se financiaron. Pero con el tiempo, pues poco a poco
universidades y centros de investigación que no se financiaron con lo de CONACYT, pero sí se han financiado con sus propios recursos, ellos voluntariamente se han adherido al repositorio nacional para ser consultados. Y hasta hoy podemos encontrar más de 160,000 recursos disponibles en el repositorio nacional, seguramente habrá más. Poco a poco va creciendo esta iniciativa y por supuesto vamos a encontrar muchos más recursos disponibles en línea que no aparecen en el repositorio nacional. Hay en otros concentradores de información. El segundo ejemplo del que podemos mencionar es el repositorio institucional de la UNAM. Y bueno, aquí sí hubo varias instituciones, alrededor de 15 instituciones de la UNAM, institutos, facultades, etcétera, etcétera, sí fueron beneficiados por el repositorio, bueno, más bien por el CONACYT, para poderse adherir digamos, al repositorio nacional y al movimiento de ciencia abierta, y bueno, desarrollaron sus repositorios gracias a este recurso que se les dio. Pero después la UNAM, al ver que tuvo, digamos, un buen auge, pues también empezó a desarrollar su propio concentrador, el que se llama el repositorio institucional, que también lo pueden consultar en las ligas que les estarán dando en este chat. Incluso no vamos a encontrar nada más los contenidos que fueron financiados por el CONACYT. Muchos de los contenidos del que la UNAM, digamos, no entran dentro del repositorio nacional por cuestiones de una parte técnica y otra por condiciones de las políticas que lo definen. Tiene otros contenidos la UNAM que sí están colgados, por ejemplo, aquí. Y también, como les decía, pues hay institutos o hay escuelas o facultades que no fueron beneficiados por el CONACYT, pero con sus propios recursos han desarrollado sus repositorios y, bueno, también están disponibles dentro del repositorio institucional de la UNAM, ¿no? Que es importante mencionar. Y bueno, para hablar un poco, por supuesto, de lo bueno que tenemos en casa, creo que para nosotros es un orgullo mencionar tenemos un repositorio en el instituto, al cual ustedes también pueden consultar la liga, se les va a compartir aquí. Y bueno, dentro de toda la producción que tiene el Instituto de Investigaciones Bibliográficas se puede encontrar aquí. Aquí no solo vamos a encontrar a lo mejor artículos, podemos encontrar las reseñas, también podemos encontrar, aquí por ejemplo se ven incluso estas charlas que estamos dando en estos momentos, están colgadas dentro del repositorio universitario del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es importante mencionar que el instituto no se financió con recursos del CONACYT, lo he hecho prácticamente con sus propios recursos y bueno, aquí están los resultados, yo los invito a consultar esto. Lo más importante es que muchas veces el resultado de estos repositorios nos permite que independientemente que se suelte un poco la iniciativa de ciencia abierta desde instituciones más grandes, los mismos institutos tienen sus depósitos, por así decirlo, para poder almacenar su información, para poderla preservar, mantener y que pues investigadores, académicos y el público en general lo pueda consultar desde este sitio, ¿no? Y bueno, aunque no los llamamos todos repositorios formalmente, cada uno tiene su nombre, digamos, por el proyecto que es. De todos modos, la Biblioteca Nacional de México tiene muchísimos recursos electrónicos y son repositorios de resultado de la investigación de muchos colegas de aquí, investigadores, trabajadores y todo. Bueno, tenemos estos proyectos que ustedes pueden consultar. También es un sitio que se les va a anexar dentro de las ligas de internet, pero de todos modos, si ustedes se meten a la Biblioteca Nacional de México y le dan clic en recursos electrónicos, van a encontrar todas estas colecciones que prácticamente son repositorios de información que simplemente pues están especializados de acuerdo al recurso. Como saben, aquí pues no solo tenemos monografías, también tenemos la Hemeroteca Nacional, una gran colección, pero también hay archivos, tenemos una iconoteca, o sea, tenemos muchísimos tipos de documentos que caen dentro de estos repositorios que alberga la Biblioteca Nacional de México, ¿no? Y que los invito a que los lean, a que los consulten y a que los conozcan más, ¿no?
Y bueno, vamos a hablar también del gobierno abierto, pero quiero cerrar este tema para que no nos vayamos tan lejos o no lleguemos a estas conclusiones al final habiendo perdido el hilo, ¿no? Primeramente, el movimiento de ciencia abierta ha logrado gestionar contenidos al alcance de cualquier persona a través de las TIC. Hay mayor visibilidad del trabajo de los investigadores y estudiantes tanto a nivel local como internacional. Ya no ha habido más financiamientos gubernamentales desde hace algunos años. Sin embargo, todas las instituciones han seguido creando estos repositorios y se han adherido a los concentradores. Y también es importante mencionar, como ya hemos dicho, que las políticas son muy importantes en la definición de la ciencia abierta dentro de las instituciones. Y bueno, como vamos un poco, creo que me extendí demasiado con ciencia abierta, me voy a ir muy rápido con lo del gobierno abierto para ir cerrando esta charla. Ya vimos muchas cuestiones del movimiento abierto y van a ver que son muy parecidos. Entonces, aunque nos vayamos rápido, no se preocupen, no van a perder el hilo de esta información. Entonces, simplemente hay que aclarar que antes de que hubiera como el acceso a la información en cuestión de archivos, que lo hemos mencionado donde más se ve, hay una cuestión más bien primero surge la clasificación a la reservación de la información. ¿Y esto qué pasa? Pues durante el siglo XX, derivado de las guerras mundiales, de, digamos, tanta producción tecnológica, pero con fines bélicos y, bueno, con la manipulación de la información, con fines políticos, etcétera, etcétera, pues empezó a crear, digamos, toda esta reserva de la información y que no se pudiera, digamos, circular, ¿no? Y por ello hubo una mayor presión por parte de la ciudadanía para acceder a la información. Ya no era una opción, sino como una necesidad y ya no se podía estar digamos, los gobiernos ya no podían actuar de forma secreta, ¿no? Entonces, por ello mismo, ahí sí nos vamos igualmente a la segunda década del siglo XX, a la última década del siglo XX y a la primera del siglo XXI, donde se desarrollan los marcos normativos que van a generar el acceso a la información desde las instituciones públicas. Y bueno, ya nada más para que veamos la línea del tiempo. En el 2002 es cuando aparece la primera ley sobre transparencia y acceso a la información en México y bueno, los pilares son tres: la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle dónde se reflejan estos pilares en cuestiones de información, pero bueno, en un segundito lo platicamos. También a la par de ello surge el e-gobierno, ¿no? Y el e-gobierno o el gobierno electrónico lo que permitía es generar servicios y trámites a través en línea, que lo que hacía es tener ventajas y beneficios, principalmente transparentar procesos y hacerlos de forma más eficaz, reducir el tiempo para realizar un trámite, disminuir la necesidad para desplazarse a una oficina para realizar el trámite. Y bueno, esto facilitó, ¿no? Por ejemplo, hoy, pues prácticamente un acta de nacimiento la podemos sacar desde internet, ¿no? Cuando hace tan solo algunos años teníamos que estar en una oficina parados mucho tiempo, tal vez horas, y bueno, incluso había un oficio para aquellas personas que hacían los trámites de la oficina y que los llamábamos coyotes, ¿no? Algunos todavía se practica eso, pero pues digamos que bajó este oficio por lo mismo. También, bueno, aunque sí era una gran propuesta y es muy buena y se mantiene, pues es una propuesta unilateral, que es decir, pues el gobierno es proveedor, pero si al ciudadano le parece bien, no le parece bien, pues simplemente no hay un canal de regreso de la comunicación. Por eso decimos que es unilateral, ¿no? También mencionamos que algunos años, en 2007, se reforma el artículo 6 de la Constitución Política de Estados Unidos, el que habla sobre el derecho a la información, que habíamos mencionado que estaba muy enfocado hacia la prensa. Y bueno, aquí menciona dos puntos importantes, que era lo que decía: tiene otros roles el ciudadano, ya no es nada más que recibe información. Puede buscar, recibir y difundir información de ideas de toda índole, y además él también puede hacer con ellas por cualquier medio de expresión, porque dice, bueno, puede expresarlas, por así decirlo. Y también es importante mencionar que ahora sí,
toda la información que está en posesión de las instituciones públicas o aquellas que estén financiadas con recursos públicos, pues obligatoriamente sí tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, ¿no? Salvo algunas excepciones que se darán. Ya hay una cuestión, ya es la clasificación y la reservación de información, ya está bajo ciertos parámetros, ya no es toda la información, y prevalece algo que se le llama el principio de la máxima publicidad, que es pues que en principio pues la información sí se tiene que proveer, ya no es que se tiene que negar, ¿no? Y por supuesto también dentro del 2002, creo que no lo mencioné, uy, perdón, se movió. Bueno, perdón, dentro del 2002 me faltó mencionar que surge el órgano garante, además en caso de que se negara la información, que nos va a ayudar a sostener o digamos o poder acceder a la información, que es el INAI. Entonces, otro dato importante por mencionar es que se publica la Ley de Datos Personales, que aunque no vamos a ahondar, digamos que esas son las condicionales de acceso que tenemos hoy, ¿no? Hoy los datos personales y sensibles, pues no es información que puede circular de forma pública, y los que están en posesión de empresas, y aunque sean dentro de la industria privada, pues tienen que respetar el uso, el acceso y la difusión de ese tipo en específico de información. Y bueno, aquí es cuando ya se empieza a ver las iniciativas de gobierno abierto, que en el 2011 surge la Alianza para el Gobierno Abierto, o AGA por sus siglas en español, o la OGP en inglés, que es una iniciativa mundial, y lo que buscaba era crear otros dos puntos, digamos, otros dos pilares para el acceso a la información, que es la participación y la colaboración. La participación ciudadana, perdón, y la colaboración también con organismos no gubernamentales. También en el 2015 ya finalmente mencionamos que esto se agregó a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí, como ven, ya les he mencionado transparencia, colaboración y participación, los tres pilares del gobierno abierto. Y también en este mismo año surge el decreto sobre la regulación de los datos abiertos, que además aquí ya se define, digamos, todo el esquema, todas las políticas por las que se va a colgar la información de instituciones públicas también a disposición del público, que no solamente es, digamos, para descargarlo por lo consultar. Esto tiene ya fines de reutilización de información para poder crear aplicaciones, servicios, etcétera, etcétera. Por supuesto, estos datos son abiertos, entonces pueden usarse y son públicos y no se pueden privatizar, ¿vale? Entonces, bueno, ya no vamos a ahondar más en la cuestión de qué es lo que menciona la ley, por cuestiones de tiempo, ya nada más vamos a ir cerrando, donde es que reflejamos toda la información que se ve en la cuestión de transparencia y acceso a la información. Primero es la información institucional por medio de sus portales web, y aquí podemos encontrar mucha información sobre, bueno, lo que se le llama el pilar de transparencia, que sabemos dónde está la institución, cuál es el organigrama, el contacto, las personas, y tiene que estar actualizado, no nada más aparecer ahí, digamos, colgado, ¿no? Además existe el Portal Nacional de Transparencia, donde podemos encontrar a lo mejor los sueldos que ganan los servidores públicos y otros datos importantes, ¿no? Los archivos derivados de la gestión administrativa también son accesibles. Esto es un poco más a través de la transparencia y también por las solicitudes de acceso a la información, los datos abiertos, que ya los hemos mencionado, y finalmente el acceso a la información, como ya lo he mencionado otra vez, por medio de la solicitud, ¿no? Estos son como los puntos más importantes que podemos mencionar. Y bueno, aquí podemos mencionar el portal del INAI. También lo van a encontrar dentro de las ligas de referencia que ustedes pueden acceder. Es el micrositio de gobierno abierto por el INAI, que ustedes pueden conocer cuáles han sido los planes de acción, los resultados de esos planes de acción, que ahí también se puede ver, quiénes participan, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un sitio que se puede consultar. Otro que no lo habíamos mencionado, pero este es el portal de datos abiertos que hay en México, y bueno, aquí incluso ya no los clasifica por temáticas, o más bien por el sector gubernamental, que es importante revisarlo, consultarlo. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, para gente que desarrolla aplicaciones o desarrolla programas y todo, esta es una herramienta muy buena y es una fuente alta de datos para poder experimentar y explotar, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar,
voy a dar las conclusiones de gobierno abierto. Es de mencionarles que el concepto de gobierno abierto tal cual, solo gobierno abierto, ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza porque prácticamente el discurso, la cuestión de la colaboración y la participación ciudadana quedó mucho a manera de discurso. Entonces, ni la tecnología, aunque sí la existe y aunque hay programas y todo, no lograron consolidar el hecho de cómo generábamos estos canales para que se comunicara el gobierno con las organizaciones no gubernamentales, con el ciudadano y que estuvieran programas. Aún existen, es importante mencionarlo, pero por ejemplo ya no es un término, no es algo que vamos a ver comúnmente ni en las noticias, en otros lados. Por eso digo que ha perdido fuerza en cuestión de consulta, pero ahí sigue. Y es importante mencionar que independientemente de eso, el acceso a la información gubernamental sí ha prevalecido a través de la transparencia, de la rendición de cuentas y del acceso a la información, ¿no? Desde sus pilares iniciales sí se mantiene. Y bueno, que esto antes que había surgido como una propuesta para que los gobiernos empezaran a generar confianza con los ciudadanos, hoy prácticamente es una obligación que tienen que establecer con sus ciudadanos. Ya no es opcional, ¿no? Ni es como no la pueden evitar. También es importante mencionar, y ya para cerrar, que los medios de comunicación, hoy hemos visto que ya no solo los medios de comunicación son los únicos medios para informarnos. También sabemos que son susceptibles y hoy especialmente en estos días hemos sufrido de muchas noticias falsas y de la posverdad. Somos susceptibles a generar, bueno, más bien ha sido muy susceptible estos tipos de medios para generar contenido falso. Y es importante saber que, bueno, la información nos sirve para poder tomar decisiones. Es importante tomar decisiones informadas y, bueno, hoy ya sabemos, y hay que mencionarlo para ser un ciudadano proactivo, no solamente es estar recibiendo la información a partir de los medios. Ya la comunicación no es unilateral. Hoy tenemos este derecho y lo podemos aprovechar. También tenemos muchos contenidos que podemos aprovechar para informarnos, formarnos, difundir, construir, bueno, para hacer muchísimas cosas, ¿no? Esto es lo que se le llama como un ciudadano proactivo y esto es lo que podemos hacer para acceder. Y bueno, sin más, les doy muchas gracias por su tiempo. Aquí dejo mi correo para cualquier información y bueno, gracias, Gisela. Muchas gracias a ti, Jennifer, por este recorrido muy, muy necesario, ¿no? Para tener esta parte introductoria de estos dos, le llamas movimientos, ¿no? De cómo se fue en el mundo entrando lo de los datos abiertos y lo del gobierno abierto. Y bueno, te quiero hacer algunas preguntas también introductorias. Hablabas tú un poco sobre el tema de lo abierto como si hubiera impactado mucho en el desarrollo la tecnología. ¿Qué pasaba antes de que hubiera internet, no? O sea, había archivos, la gente iba a los archivos a consultar, pero ¿cómo se entendía el acceso? Porque no era acceso abierto, era con base en una solicitud. ¿Qué no se puede hablar como de ese antecedente? Pues yo creo que veo que prácticamente como que la información era como por sectores. Tú podías acceder a la información de acuerdo a lo que tú quisieras acceder, ¿no? Por ejemplo, si tú querías informarte día a día, pues ibas al periódico, ¿no? Por una parte. Pero el periódico tenía como su propio espacio donde podías entrar, adquirir, consultar, etcétera, etcétera, ¿no? Teníamos las bibliotecas, ¿no? Y las bibliotecas nada más tenían sus propios catálogos y pues ahí podrías acceder a través de estos catálogos, ¿no? Los archivos, pues solamente los archivos que pudieran ser accesibles. Ahí no podíamos hablar, también no podemos hablar del acceso a la información en cuestiones gubernamentales antes de la tecnología porque no estaban, simplemente no había esa conexión. Entonces, creo que más bien el elemento importante sí es la tecnología, pero es un poco lo que influyó es la globalización. Y el saber que la información podía empezar a conectarse y interconectarse y decir, podemos encontrar conexiones o a lo mejor gracias a la tecnología vamos a encontrar campos descriptivos que se conectan las bibliotecas con los archivos o con las publicaciones periódicas, pero prácticamente antes el acceso que teníamos era lo que nos podía dar la misma institución o al mismo lugar donde íbamos y prácticamente eran como nodos separados, cada quien de forma independiente.
¿no? O sea, como acceso abierto te estás refiriendo también a esa parte de la interconexión, ¿no? La capacidad de poder encontrar la información vinculada también, ¿no? De un tema específico. Ok. Y con respecto a lo otro, decías, por ejemplo, que había casos que quiero que ahondes un poquito en ese tema. Dices que hay casos, en el caso de los datos de la ciencia abierta, que hay casos que sí requieren, por ejemplo, que no sean datos de acceso abierto. ¿Cómo en qué casos? Ok. Bueno, estos casos son muy claros siempre. Primero, los datos personales o sensibles, que sí lo mencionamos muy a detalle, y esto no solo aplica para instituciones públicas, como le mencionaba, también instituciones privadas que, por ejemplo, tienen tus datos. Ahora, por ejemplo, si lo ves, muchos lugares donde tú metes tu nombre, tu correo y todo, te da un aviso de privacidad y te dice qué hace con tus datos, qué puede hacer con tus datos y si estás de acuerdo. Por eso a veces sí es importante leerlo, ¿no? Porque a veces no leemos estas como cartas, como lo hemos visto al principio, y prácticamente en algunos momentos dice que pues pueden utilizar con terceros esos datos, y el usarlo con terceros es que nuestros datos pueden ir a otras empresas, etcétera, etcétera. De todos modos, están protegidos y amparados por la ley nuestros datos, y podemos, lo que se le llaman los derechos ARCO, nosotros podemos ejercer el derecho, dentro de esos derechos ARCO se le llama poder eliminar tu información. Otra cosa, lo que se le llama la información reservada, puede ser información que probablemente dentro de las instituciones públicas esté en un proceso que si lo ponemos al público, pues lo que puede hacer es entorpecer o hacer que falle ese proceso. Hay procesos delicados como son procesos penales, que a lo mejor si están dentro de un procedimiento y te piden esa información de forma pública, pues a lo mejor lo que haces es que detienes ese procedimiento penal, ¿no? Y sí puede fallar. Siempre es cuestionable, ¿no? Es decir, todos los casos, ahora sí que no todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Para eso existen organismos como el INAI, que se supone que tienen todo un programa o toda una comisión que lo que hace es analizar cada caso, ¿no? Pero decir, estos programas también cuando se hacían procedimientos de compras, pues sí, había un cierto momento para estar reservado, por supuesto, para que no fallara la compra a lo mejor que estaba haciendo una institución pública. También cuestionable, no, es reservado. Es importante mencionar, una cosa es reservado, que es temporalmente no está accesible, y la otra sí es clasificado, que ya lo llaman algo que puede causar un daño a un tercero. Puede ser a una persona o algo que puede amenazar la seguridad nacional, que ahí sí se le designa como clasificado, ¿no? Nada más. Esos serían esos como no accesos a la información dentro del acceso a la información. Pero esos casos te refieres al gobierno abierto, ¿no? Lo que pueden o no hacerlo. Pero mencionabas en la parte de la ciencia abierta, que te referías mucho a revistas científicas, artículos. Es que había casos específicos. Yo pensaba, por ejemplo, a lo mejor en patentes o alguna cosa de este tipo, pero quisiera ver si hay casos así en ciencia abierta o no. No tanto, fíjate. O sea, lo que pasa es que sí, pero es que sería un poco contradictorio. Por eso habla un poco de la ruta verde y la ruta dorada. La ruta verde y la ruta dorada te dicen que como que tú voluntariamente permites que tu información esté colgada en línea. Entonces, nadie te puede obligar. Si, por ejemplo, un autor quiere publicar su obra y la quiere publicar con un editor y que se imprime y todo, tiene el derecho de hacerlo. Por ejemplo, en las tesis, en algún momento las tesis sí se le puede pedir a la institución pública que diga, por ejemplo, yo no quiero que publiquen mi tesis, se las voy a dar porque es una cuestión que a lo mejor me lo pide la universidad, pero esta tesis yo la voy a publicar con un editor y no quiero que aparezca disponible en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí, nunca pierde su derecho el autor en cuanto a la reproducción de la obra. Y mira, qué bueno que lo preguntas porque quiero hacer una aclaración, porque luego el autor dice, bueno, y una vez que ya está colgada mi obra, que así ya es de materia pública y ya no me pertenece a mí, ¿no? Siempre le va a pertenecer al autor, uno, y simplemente el derecho que están dando los repositorios en la universidad es de difundir nuestra obra. No se cobra, no se explota, y si en algún momento nosotros queremos explotar nuestra obra, pues ese derecho nunca se pierde, ¿no? Que es un poco lo que se le llama el derecho moral, ¿no? Siempre tenemos el derecho ante lo que nosotros queremos publicar. Entonces, hay patentes, de hecho, incluso hay patentes en todas las universidades que como sí se va a lucrar con ellas, por así decirlo, pues no aparecen dentro del repositorio. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el repositorio nacional, sabía que
Hay muchísimas patentes al año en las universidades, por ejemplo, pueden hacer 300, 400, ¿no? Y realmente con las que lucran pueden ser 2, 3, y todas las demás pues prácticamente se quedan en el olvido, ¿no? Y ya no se ven, ¿no? Entonces sí fue un tema discutido a veces en ciencia abierta. De hecho, no vamos a ver muchas patentes disponibles en línea y es por eso, ¿no? Cuando las patentes sí se han podido explotar, pues no las vamos a encontrar en ciencia abierta. Vamos a encontrar algunas que, por ejemplo, pues ya no prosperaron en la cuestión de, digamos, en la cuestión mercantil o económica, pero en la ciencia abierta sí pueden aparecer. Muchas gracias. Y ahora, sobre, pues, un poco como nosotros como acervos nacionales, ¿cómo repercute o cómo se empata este tipo de cosas? Porque nosotros como Biblioteca Nacional o como Hemeroteca Nacional, pues somos una entidad gubernamental, pero tenemos repositorios que están protegidos por la ley de derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se empatan esas leyes? ¿Qué responsabilidad tenemos como institución y qué posibilidades tiene el público que quiere acceder, ¿no? Como a la información que nosotros resguardamos? Ok, sí, mira, también es una pregunta muy importante. No es tan fácil de contestar porque hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, el derecho de autor en cada obra, o por ejemplo en cada tipo de colección, dependiendo de su año, dependiendo del editor, dependiendo cómo la lucra, pues podemos saber si puede o no puede, digamos, compartirse. Lo que yo creo, no podemos compartir obras de forma digital, así que decimos, bueno, alguien recibió nuestra obra, la vamos a digitalizar y la vamos a colgar. Muchos de los contenidos que ustedes vieron en línea es, si hay obras completas, son obras que ya están en el dominio público, que lo que ya nos permite es poderlo consultar, ya lo podemos difundir. Estas obras ya las podemos encontrar. Pero, por ejemplo, lo que entra por depósito legal y está reciente, pues, digamos, tenemos que respetar estos derechos de autor y, bueno, como Biblioteca Nacional podemos prestar el servicio, ¿no? Pero no podemos hacer otros usos de esa obra, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, alguien no puede venir y puede hacer toda una reproducción de la obra completa para llevársela a casa, ¿no? Siempre hay que encontrar un equilibrio y creo que ese es uno de los retos más grandes de las bibliotecas nacionales, que de hecho es en lo que yo estoy estudiando, que hay que encontrar un equilibrio entre el uso ético de la información, es decir, en el derecho de que sí podemos colgar información para que las personas la consulten, y otra, respetando, pues, digamos, el derecho de lucrar con las obras, porque los editores tienen el derecho a poder recibir digamos, el resultado de todo ese procedimiento, ¿no? También era lo que decía, es importante la industria editorial, porque la industria editorial también tiene todo un proceso para poder sacar una revista o una monografía en línea, y también se vale respetar, digamos, toda esa producción es parte de, digamos, de toda esta cadena y este sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí esta sería la parte importante. Bueno, ya un último punto final que quisiera mencionar. En algunas legislaciones en todo el mundo y en México, dentro de los derechos de autor, nosotros sí tenemos un permiso de reproducir las obras con fines de preservación. O sea, si vemos que la obra ya no va a existir, y creo que este es un principio muy importante, no es un fin para reproducir ni lucrar con la información, sino recordemos que también la Biblioteca Nacional pues tiene la función de preservar la memoria de su país. Y si siente que está amenazado el contenido de esa obra, pues sí busca crear una versión digital. Como hemos dicho, pues gracias a la tecnología digitalizamos eso y mantenemos la obra viva, ¿no? O la podemos difundir, porque incluso sabemos que aquí en la Biblioteca Nacional hay obras que ya no están en buen estado, ya no se pueden prestar a los usuarios por el mal estado que están, ya no se pueden tocar, ya no se pueden manipular, pueden ser un peligro tanto para la obra o incluso para el usuario, ¿no? Por el daño que tienen, ¿no? Entonces, bueno, esta política, como les digo, pues tiene un fin de preservar y de difundir la memoria documental, nada más, ¿vale? Sí, muy bien. O sea, es un poco el sentido de empatar, ¿no? Leyes y empatar políticas, pero para beneficio sobre todo de la ciudadanía, ¿no? O sea, que pueda acceder a la mayor información posible por los medios que has comentado, ¿no? A través de transparencia o a través de los repositorios, pero sin dañar, pues, el daño moral al autor o a la obra misma, ¿no? Sino buscando esto que dices tú, la parte ética, pero de posibilidades de acceso, ¿no? Sí. Eso sería como...
Sí, es un poco encontrar el equilibrio, ¿no? Y bueno, si lo vemos, prácticamente tienen muy pocos años estos movimientos, todavía se siguen consolidando. Ese es el punto que tenemos que llegar en un futuro, encontrar este equilibrio entre lo privado o lo que está en lo que le llamamos un periodo de embargo, es decir, para que puedan lucrar los autores o los editores con estas obras, pero también que permitamos el acceso, que el ciudadano pueda estar informado y que no todo sea una cuestión de compra y venta, ¿no? Que a veces sí pueda acceder libremente a la información todas las personas. Aquí digo ciudadanos, pero pueden ser lectores, ¿no? En la cuestión de bibliotecas, etcétera, etcétera. Y sobre las nuevas tecnologías, bueno, que ya nunca son nuevas, ¿no? Siempre les decimos nuevas porque hay nuevas creaciones, pero pienso ahora, dependemos de una mediación, la mediación tecnológica para subir el material, etcétera. Tú comentabas al principio de la ciencia abierta, hablabas de los repositorios que eran cerrados porque había que mantenerlos, ¿no? Que causaban un costo para el suscriptor o para el autor. Y las universidades han empezado a hacer sus propios repositorios absorbiendo ese gasto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora con, pienso, un video en YouTube, ¿no? Que está pues mediado por una plataforma, una empresa que es el mismo YouTube o otras, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo lo resuelve el acceso abierto? Pues es que ahí, por ejemplo, también, es que si, por ejemplo, estamos con YouTube, también sabemos que con YouTube, de alguna manera, te da digamos que te lee qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer con la plataforma. A veces un poco al estar interactuando con plataformas ajenas, sí tenemos que ceder parte de nuestros derechos, pero derechos para poderlo difundir y reproducir. Ahora lo que decía, nunca perdemos la obra. Ahora, las universidades pueden crear sus propios esquemas para poder difundir la información y ahorrarse eso, ¿no? Pero bueno, a manera de que uno se independiza, pues tiene que invertir más recursos en cuestiones de independencia para, digamos, lograrlo, ¿no? Y después mantenerlo. Entonces, a veces sí es mucho más fácil, por ejemplo, ayudarte con otras plataformas que aunque cedas un poco la cuestión de derechos, pero se está financiando para que tú lo puedas digamos, sostener a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, lo que está aquí, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, las charlas de ratones de biblioteca, pues ya vimos que están en el repositorio, pero también van a estar en YouTube, ¿no? Y YouTube también tiene unos ciertos derechos para poder utilizar esas obras, pero bueno, ciertos derechos son como para volverlos a reproducir o a lo mejor poderlos analizar, pero por ejemplo, ellos no pueden tomar eso, darle otro nombre y decir que es la charla de otra persona, o sea, de todos modos, aunque se transgredieran estos derechos, pues sí tenemos canales para poder, digamos, encontrar ese punto medio o quejarnos, ¿no? Si en algún momento se violentaran, ¿no? Pero es importante mencionar y nunca se ha perdido, desde el principio lo mencioné, pues las líneas entre lo público y privado se van difuminando con las tecnologías en la cuestión de la difusión, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos topamos con una nueva tecnología es como, pero es que aquí las políticas cambian, ¿no? Entonces, es importante, o sea, aunque nos cuesta mucho trabajo, a veces sí se trata de leer cuáles son las condiciones que nos dan las nuevas tecnologías para utilizar la información, ¿no? Por ejemplo, también tenemos ya GPT Chat. GPT Chat pues está alimentando de lo que nosotros mismos estamos haciendo y GPT Chat te dice, todo lo que tú me estás dando para poderte yo informar, pues yo también me estoy alimentando de lo que tú me estás dando para poder compartir, para poder crecer. Entonces, son condiciones, prácticamente estamos haciendo intercambios de información para no hacer intercambios económicos, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de información compartimos, porque a veces compartimos, una cosa es que compartamos cosas, por ejemplo, aquí a nivel institucional estamos compartiendo cosas académicas, a que estés compartiendo tus datos personales, ¿no? Que eso sí puede ser algo susceptible. Cuando nosotros bajamos una aplicación y nos damos de alta, nosotros estamos dando pues un usuario, estamos dando algunos datos de nuestro celular y, por ejemplo, esos ya son datos sensibles. Si ya la plataforma o la aplicación o lo que estemos usando y está utilizando ese tipo de datos, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros somos el producto de esa aplicación o esa nueva tecnología y hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, eso me parece muy interesante también para cerrar, ir cerrando esta charla, estos límites, ¿no? Entre lo público y lo privado, y también como institución, qué cosa priorizas, ¿no? Porque un poco, pues, deberíamos dar este acceso a la información, pero siempre cuidando esta otra parte que comentas a nivel personal y a nivel institucional de cuidar los datos personales de todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y quieres comentar algo para cerrar esta charla? Pues nada, sobre todo dar las gracias por el tiempo, por el espacio. Creo que cualquier otra duda, con mucho gusto dejo mi correo a su disposición. Yo sé que va a haber muchas dudas. Yo sé que este tema lo pudimos tratar más a fondo, pero bueno, ya será en otro momento, igual para una segunda parte. Gracias, Giselle. Gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias, Jennifer, por este recorrido. La verdad es que era muy necesario tener esta parte introductoria para irnos metiendo al tema, y a lo mejor sí va a ser muy interesante tener esta segunda parte. Les recuerdo que la charla queda grabada por si es su interés compartirla. Hablando de los datos, va a estar en el repositorio institucional, va a estar en nuestras redes sociales por si quieren compartirla o comentar. Y agradezco también a quienes siguen nuestras transmisiones. Como siempre, los invito a consultar nuestra oferta académica que está disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Y antes de despedir esta emisión, me gustaría invitarlos a la próxima charla de ratones de biblioteca. Va a ser un diálogo en homenaje a 60 años de la muerte del poeta Luis Cernuda, y participan Vicente Quirarte, James Ballender y José Broca, y se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre a las 18 horas. Pues Jennifer, muchas gracias por participar en este espacio, y gracias a quienes acompañaron hoy. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chao.